Conversamos a esta hora de la tarde con el senador de la UDI, Sergio Gaona, quien es presidente subrogante de la Comisión de Salud del Senado y que evidentemente ahí ha estado muy de cerca en toda la tramitación, larga y complicada tramitación de esta ley corta. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Qué gusto de saludarlos aquí desde el Senado para poder compartir algunas ideas respecto de lo que está ocurriendo con el plan de pago de las devoluciones de las ISAPRES. ¿Y usted con qué sabor de boca está? Mire, la verdad las cosas que bastante amargado porque uno esperaría una situación distinta. Si bien es cierto, la ley fija un marco bien definido por donde se puede mover este plan de devoluciones en función de la magnitud de las obligaciones o deudas que tengan cada una de las ISAPRES, uno esperaría que las ISAPRES hicieran un esfuerzo muchísimo mayor. Me parece bastante poco sensato y bastante indignante para los afiliados a la ISAPRES estas devoluciones de a gotitas, de una cosa muy pequeña mes a mes. Yo creo que eso no está bien. El superintendente estuvo con nosotros hoy día, dio explicaciones y uno puede entenderlo desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva jurídica cómo han procedido las ISAPRES, porque además estos planes de pago fueron autorizados y visados por la propia superintendencia. Aquí no es que la ley le ha dado a manga ancha para las ISAPRES y que las ISAPRES han hecho lo que hayan querido, sino que aquí esto lo dio un consejo consultivo y además fue autorizado por la autoridad competente, que en este caso corresponde al Poder Ejecutivo, a la superintendencia. Por lo tanto, claro que nos deja un sabor de boca amargo, pero esperamos que esto se pueda ir revirtiendo. El superintendente dijo que esto era dinámico, no era estático y que hoy día había un tipo de plan de pago y en la medida de que la situación financiera vaya mejorando, evidentemente pueden haber cambios. Yo lo que esperaría es que esto fuera lo más rápido posible. Ahora, senador, ¿a ustedes en la tramitación no se les ocurrió colocarle un piso mínimo de devolución, por ejemplo, para que quedara ahí en la ley y no esto sujeto a que, bueno, que tú tenías que colocarlo, no que él, que bueno, que hice lo que pude, es que venía así amarrado, más allá de la responsabilidad que cada uno tiene que asumir dentro de esto, pero en eso específicamente, ¿a alguien no se le pudo ocurrir antes que por ley dijeran, bueno, si va a ser un monto de devolución, estoy mintiendo, de 50.000 pesos, bueno, páguensela de una y no en cuota de 153? Claro, lo que pasa es que el fallo de la Corte Suprema, de la tercera sala de la Corte Suprema, señala claramente cuáles son los marcos que tienen que establecerse y las facultades que se le deben otorgar a la Superintendencia de Salud. Y en ese sentido se le entrega la forma, las modalidades de pago, los plazos de pago y todo eso se lo entrega a la Superintendencia. Entonces, en la ley lo que nosotros hicimos fue reflejar lo que indicaba el fallo de la Corte Suprema y evidentemente le entregamos la facultad a la Superintendencia para que autorizara los planes de pago con los plazos y los montos y todo ello, para que incluso definiera cuál era el monto de la deuda, porque todo esto es materia de seguridad social y como materia de seguridad social es iniciativa exclusiva del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, y son ellos en el marco de esta ley los que tienen que fijar estas condiciones. Las ISAPRES propusieron un plan y quien autoriza esto es la autoridad competente y eso es lo que ocurrió. Y lo que nosotros hicimos en la ley de corta ISAPRES fue un poco lo que nos presentó el gobierno, lo conversamos, tuvimos algunos acuerdos, ahora todos participamos de este acuerdo y lo hicimos en el marco de lo que establecía el fallo de la Corte Suprema. Ya, pero el plazo de 13 años no lo puso la superintendencia, así venía en la ley. El plazo de los 13 años fue propuesto por el gobierno. Porque le reitero, Ramón, esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República y sin la anuencia del gobierno no se puede colocar cualquier plazo. Y evidentemente el gobierno planteó 10 años, pero planteó también primas extraordinarias, es decir, una alza de planes. Entonces, para poder mitigar esa alza de planes, para que el costo de los planes no fuera tan alto, esa subida de precio para los afiliados, se decidió poder aumentar un poco el plazo. Habían planteado planteamientos de 15 años, otros de 12 años y finalmente se estableció en 13 años para un poco bajar la posibilidad de que la prima extraordinaria fuera lo más bajo posible y llegara hasta máximo un 10% y no se disparara como en algunos casos que esa alza podría llegar hasta el 40%. Bueno, entonces estaba un poco amarrado esto, había pocas posibilidades entonces, poco margen donde moverse. Claro, porque en definitiva la Corte Suprema fija condiciones para poder efectivamente desarrollar el cálculo del monto de la deuda y también en las formas y el sistema de pago. Entonces, desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que tratamos de colocar un marco y que allí, después la superintendencia, con las facultades que se le entregó a través de la ley, pueda resolver cuál era el plan de pago más adecuado. Para eso se hizo un consejo consultivo que visaba el plan.
Obviamente, manejar y revisar 700.000 contratos no era posible. Seguramente hicieron acá algo general y evidentemente aprobaron los planes de devolución de las ISAPRES en función de montos globales y evidentemente, dada la cantidad de afiliados que recibían estas devoluciones, probablemente algunos que tienen menor deuda, no se tuvo el cuidado, pero ya eso es un tema que de la superintendencia, no se tuvo el cuidado de separar los montos menores de los montos mayores. Uno puede entender de que se le pueda dar más plazo para las ISAPRES para la devolución de aquellos montos más grandes, pero aquellos montos pequeños era evidente que tenían que hacer el esfuerzo lo antes posible. Y ahí un poco el llamado es a que las ISAPRES puedan aportar una mayor cantidad de recursos. Uno entiende que de la perspectiva financiera es evidente que los plazos de pago se establecen para poder soportar ese pago, porque ese pago se tiene que resolver con mayores ingresos, y en la medida que haya mayores ingresos se puede ir resolviendo ese plazo de pago. Pero aquí, como una posibilidad de pronto pago, como una posibilidad también a los adultos mayores de 65, 80 y más de 80 años con plazos menores, evidentemente se llevaron buena parte de esa posibilidad de adelantar los pagos, y a aquellas personas menores de 65 años les tocó un plazo más alto o más largo, quiero decir, pero en definitiva producto de los montos de la deuda y de que efectivamente poder hacer esta devolución de la manera más plausible posible. Pero uno esperaría que las ISAPRES pudiesen aportar dinero directamente desde sus accionistas para poder, a lo menos, las deudas de menor tamaño, pagarlas en el menor tiempo posible, porque es ridículo que le estén devolviendo 200 pesos mensuales a las personas. Ahora, en todo caso, era bastante difícil poder determinar cuál era la situación individual. De hecho, eso lo sabía solamente las ISAPRES, ni siquiera los mismos usuarios sabíamos cuánto nos adeudaban. Yo creo que le pasó a todos los que nos están viendo en pantalla. Y no sé si usted está en el sistema de ISAPRES también, senador Gaona, que cuando recibió la carta, bueno, ahí recién supo cuánto era lo que tenía que estar afecto usted a devolución. En el caso mío yo me sorprendí, como también me sorprendí cuando me di cuenta de que la ISAPRE, en el caso particular mío, me decía que no lo iba a hacer en 13 años, sino que en 10. Y ahí entendí que también había una situación flexible de esa ISAPRE en particular que no es común a todas. Lo que quiero decir es que la voluntad de la ISAPRE ustedes no la cuestionan desde el punto de vista de haberse anticipado también cuando ya tienen un cuestionamiento público que es evidente, que ha sido en la base de que está puesto en riesgo también el sistema por esa fama que se ha ido ganando en el tiempo, de haberse anticipado también a esta situación y haber sido proactivos teniendo la información disponible de cada uno de sus afiliados. Sin duda, Ramón, aquí las ISAPRES actuaron en función de la mejor ventaja para ellas, y evidentemente uno habría esperado que hubieran sido más proactivos y que evidentemente hubieran presentado un plan global, que no llegaran a estas modalidades de pago tan exiguas por mes. Y por tanto es evidente que si en algunas ISAPRES sí efectivamente están devolviendo en menor plazo, ya de hecho un par de ISAPRES avisaron que en diciembre y enero van a devolver, una de ellas el 33% de la deuda y otras durante el año 2025 van a devolver casi toda la deuda. Entonces depende de las magnitudes de lo que haya que devolver, pero claro, efectivamente uno habría esperado de parte de las ISAPRES un comportamiento bastante más acertado, en el sentido de que efectivamente se hizo todo un esfuerzo, no solo del Congreso y del gobierno para hacer una legislación, sino de los propios afiliados para poder dar solvencia al sistema en el mediano plazo, y además mientras se hacen las modificaciones al sistema de ISAPRES. Y lo que uno esperaría de las ISAPRES es que efectivamente salvaguardaran que no ocurrieran este tipo de cosas, y podrían haber anticipado algunos pagos, evidentemente aportando mayores recursos, porque certeza jurídica, que es lo que más reclamaban las ISAPRES, con la ley corta quedó clarísima esa certeza jurídica, y por lo tanto uno podría haber esperado un comportamiento distinto de la ISAPRE de todas maneras, Ramón. Ahora, lo último, para finalizar muy breve, senador Gaona, en lo que viene ahora para poder tratar de corregir esto, apelar solamente a la buena voluntad de las ISAPRE, a la reunión que va a tener el superintendente con las ISAPRE, que ya anunció hoy día, para poder ver algún tipo de solución o avanzar hacia algo más que sea como una ley interpretativa y por lo tanto obligar a un menor plazo por ley. Claro, mira, hay dos posibilidades. Las dos posibilidades son ciertas, digamos. Uno puede pensar que efectivamente con las facultades de la superintendencia de fiscalización y seguimiento de este proceso de plan de pago va a poder ir determinando.
De partida, las ISAPRES no pueden retirar un peso de utilidad mientras no paguen toda la deuda. Así es. En segundo término, la superintendencia puede fiscalizar y sabe exactamente cuáles son los excedentes de las ISAPRES y cuánto van en su manejo financiero mes a mes. Por lo tanto, puede pedir y puede obligar que efectivamente se anticipe el pago de la deuda. Eso es por la vía administrativa y es lo que nos señaló el superintendente que era lo más viable. Ahora, una ley interpretativa tiene que venir de parte del gobierno. Claramente, una ley presentada desde el Parlamento por parlamentarios es absolutamente inadmisible, porque estos son materias de seguridad social y así lo declaró el Tribunal Constitucional y no le corresponde al Parlamento estar desarrollando leyes interpretativas que tienen que ver con materias de seguridad social que son iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República. Por lo tanto, es el gobierno el que tiene las vías de solución a esto. Primero, por la vía administrativa, de poder acelerar los planes de pago en función de los resultados financieros de la ISAPRE que se vayan dando mes a mes. Y en segundo término, ver con una ley interpretativa que pueda fijar pisos mínimos, pueda fijar otros tipos de plazos, pero eso es un tema que nos puede hacer volver a la anterior discusión antes de la promulgación de la ley de ISAPRE y eso es como volver atrás, pero es un tema que tendrá que el gobierno buscar de la mejor manera para poder enfrentar. Senador Gaona, gracias por su tiempo, por conversar con nosotros con T13 en vivo, que esté muy bien. No, al contrario, muchas gracias a ti, Ramón, y a T13.